Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Damos muchísimas gracias a Dios por la oportunidad de abrir nuestros ojos, por la dicha del trabajo, por la bendición de la escuela, porque tenemos un techo donde vivir y tenemos alimentos que degustar en este día. Pero vamos a darle gracias a Dios antes de continuar. Señor, ya te he expresado tantos motivos que tenemos para darte gracias, y de esta manera y de este modo queremos comenzar alabándote, Señor, dándote gracias, Señor, que has tenido misericordia de nuestras vidas. Por favor, Señor, háblanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver otro adversario, otro peor adversario, digo yo, y es precisamente el orgullo. Bien, vamos a ver un versículo que contrasta lo que es una vida de orgullo. Es Filipenses capítulo 2, versículo número 8. Y vamos a verlo en la persona de nuestro amado y bendito Salvador. Dice la Escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Parece ser que el corazón del Evangelio late fuerte. Parece ser que este es el corazón del Evangelio. Para los griegos la humildad era sinónimo de debilidad. Y me parece que en el día de hoy, también para nosotros, para algunas personas, en un momento dado, la humildad pudiera parecer debilidad. Pero parece ser que en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, es todo lo contrario. Es más, esto ha de predominar en el reino de Dios. ¿No acaso Cristo tomó una toalla? ¿No acaso tomó agua y lavó los pies de sus discípulos? ¿No acaso esto era verdaderamente humillante? Pero más allá de ello, la Biblia dice que estando en esta condición humana, Cristo se humilló, y dado que Él es nuestro ejemplo, dado que Él es nuestro Salvador, dado que Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, y la vida cristiana se trata de vivir en Cristo y para Cristo, ¿no acaso ustedes y yo debemos ser humildes? ¿Puede acaso este peor enemigo, el orgullo, prevalecer en nuestra mente con nuestras actitudes? Una manera de medirlo es la obediencia suya y la obediencia mía. Y esto debe cambiar nuestra manera de pensar, una manera de pensar en la cual en el día de hoy la cultura habla de el humano como centro del universo. Se cultiva la estética, la belleza, su poder, su enseñoreamiento, pero no es así en el reino de Dios. Es más, la Biblia dice, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La pregunta es que usted y yo pudiéramos evaluarnos, ¿cuánto me cuesta obedecer? Si usted tiene conflicto en obedecer, es porque usted y yo estamos luchando con el orgullo, con la soberbia. Si a usted le cuesta obedecer cualquier área de su vida, le cuesta obedecer en la oficina, le cuesta obedecer a su esposo, al esposo le cuesta obedecer a Cristo, le cuesta obedecer en la iglesia, usted y yo quizás tendríamos un problema de orgullo, porque la humildad lleva a la obediencia. Está íntimamente relacionada. Dice la Biblia que se humilló Cristo haciéndose obediente. La manera de reflejar humildad es en la obediencia. ¿Qué tal vas en la obediencia a tus padres? ¿Qué tal
¿Obedeces a tus padres? Si te está costando obedecerle, es un problema de orgullo. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva en el huerto? El problema de Adán y Eva en el huerto fue la desobediencia. No comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque les pareció buena y agradable a sus ojos, buena para comer y buena para alcanzar sabiduría, de tal manera que se enorgullecieron y no obedecieron hasta la muerte, y cayeron en pecado. Me parece que la obediencia nos está diciendo hasta qué grado nosotros o hasta qué punto nosotros no nos estamos humillando delante del Señor, o bien no somos humildes. El apóstol Pedro en su carta, en la primera carta, capítulo 5, verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tal usted va con la obediencia? ¿Qué tal yo voy con la obediencia? ¿Obedece usted a las autoridades que Dios ha puesto en el mundo, en el gobierno, en la escuela, en la iglesia del Señor? ¿Estamos en obediencia? Me parece que la desobediencia, vuelvo a repetir, está íntimamente ligada con el orgullo. Dice el Señor, Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a recordar algunos personajes bíblicos que se enaltecieron. ¿Se acuerda usted de Naamán? El hombre que tenía mucho orgullo y mandó hacer una horca para Mardoqueo. ¿Qué no acaso fue terriblemente avergonzado y humillado cuando él mismo fue ahorcado en esa horca que él mismo construyó? Se cumple lo que dice el Señor. Elí murió humillado por haber honrado a sus hijos más que al Señor, y vio su casa humillada. Falta de obediencia. No corrigió a sus hijos, no los estorbó, desobedeció la palabra, desobedeció al Señor y fue humillado. Además, déjeme recordarle, José, él obedeció, él delató a sus hermanos que andaban mal delante del Señor, pagó un precio muy alto, por poco pierde la vida, casi termina como esclavo, pero Dios lo exaltó después de muchos años y humilló Dios a los hermanos de éste. Y así pudiéramos mencionar otros personajes de la Biblia. Esther obedeció a Mardoqueo. Por poco le cuesta la vida, pero salvó a una nación entera. Noemí obedeció a su suegra viuda. Ambas estaban prácticamente desamparadas y obedeció a la suegra y mejoró su situación, aunque también corrió altos riesgos. Pudo no haberse casado nunca, pudo haberse ido detrás de jóvenes, pero se humilló delante del Señor y Dios la exaltó. Además, piense en esto: la obediencia no nos promete prosperidad material, ni quedar bien con todo el mundo. Parece ser todo lo contrario. Usted obedece y parece ser como que las cosas se van a complicar. Bueno, la Biblia dice que Cristo mismo se humilló. Esto le llevó a la muerte, y una muerte sumamente ignominiosa, sumamente vergonzosa. Pero ¿no acaso al tercer día se levantó de entre los muertos? ¿No acaso fue levantado por el Padre? La obediencia puede ir en contra de nuestros deseos personales, pero vale la pena obedecer. La obediencia puede demandar dejar nuestras comodidades, pero vale la pena obedecer y humillarse delante del Señor. La obediencia es someterme voluntariamente. Esto es humildad. Gozosamente. Esto es humildad a una voluntad superior. La obediencia, escúchelo bien, por eso tiene que ver con la humildad, es el quebranto de mi propia voluntad
y a veces y muchas veces contra mi propia voluntad, porque mi voluntad es orgullosa. Y el Señor me ha dejado el camino de la obediencia para ser manso y humilde como Cristo es. De manera que usted y yo podamos mortificar nuestro orgullo a través de la obediencia, a través de la humildad y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. De tal manera que la vida cristiana tiene que ver con humildad, tiene que ver con obediencia. Que Dios nos dé su gracia para que podamos ser humildes como nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.